A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo en Brasil en el siglo XVIII una especie de profetas extraños que iban de pueblo en pueblo. Generalmente eran ingleses o franceses que habían caminado mucho mundo y que llevaban un maletín lleno de objetos extraños y la cabeza llena de ideas. Las ideas, después de haber visto tanto mundo y de conocer tanta realidad, eran casi siempre rebeldes, y los objetos extraños de sus maletines servían para aliviar el dolor de muelas. Eran los dentistas ambulantes de la época. Y en ese mismo siglo, hubo un muchacho brasilero llamado José Joaquín da Silva Xavier. Su vida la había iniciado como arriero, llevando mulas con mercancías de acá para allá, hasta que coincidió con algunos dentistas ambulantes, de los cuales aprendió el oficio. Dicen que aquellos dentistas iban de pueblo en pueblo, dejando a la gente con algunas muelas de menos, pero con algunos libros de más. Y esos libros, objetos valiosos, empezaban a ser leídos y se convertían en la semilla de muchos sueños que antes parecían imposibles. El sueño de la libertad, por ejemplo. El sueño de la independencia frente al imperio. Esos sueños calaron hondo en aquel joven, José Joaquín da Silva Xavier, que desde entonces recorrió el país predicando la insurrección y calmando dolores dentales. Por eso lo llamaron Tiradentes. Y Tiradentes sacaba muelas y exponía ideas. ¿Cómo sería el aspecto militar de la lucha? La libertad de los esclavos, la propiedad de la tierra. ¿Y cómo serían el escudo y la bandera? ¿Dónde estaría la capital? ¿Cómo serían las escuelas para los niños y para los viejos que quisieran aprender a leer? Tiradentes no pudo ver el triunfo de aquella sublevación porque fue traicionado. Su suerte final fue y sigue siendo dolorosa. Y un día como hoy, moría bajo el poder del imperio. Pero más allá de su muerte, Brasil lo recuerda agradecido por ser el precursor de su independencia. Y donde quiera que se encuentre, Tiradentes seguirá soñando con mundos mejores y en cómo calmar el dolor humano. Las principales noticias del día. Titulares. El tribunal que resolverá pedido de revisión de Alexis Mera está listo. Justicia de Reino Unido emite orden de extradición de Julian Assange. Petróleo ecuatoriano se vende mejor y recibe ofertas por encima del precio del mercado. Se prohíbe el uso de carriles del trole y la ecovía a autos particulares. En tributación de hoy, crédito tributario del IVA. En el segmento de opinión, Lasso tiene que reinventar su gobierno y el multilateralismo aprueba. Los editoriales serán de Martín Pallares. La asamblea se mueve en punto muerto. Hernán Pérez Luz, la extradición del prófugo. José Hernández, el delincuente Glass, héroe y santo. El plop de la noticia. Noticias del día. El tribunal que resolverá pedido de revisión de Alexis Mera está listo. Luego de 17 días de que Alexis Mera presentara un pedido de revisión a su sentencia por cohecho, la Corte Nacional de Justicia conformó el Tribunal Penal que resolverá este recurso. El tribunal quedó integrado por los jueces Felipe Córdoba, ponente, Luis Rivera y Byron Guillén. Esta instancia se conformó luego de un sorteo entre los magistrados hábiles de la Sala Especializada de lo Penal en la Corte Nacional. Ahora, el tribunal deberá fijar fecha y hora para la audiencia de revisión.
Alexis Mera presentó el recurso ante la justicia el 1 de abril de 2022, pero se conoció que la acción tendría lugar el 12 de abril. El exfuncionario fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos, junto con el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. El exsecretario jurídico cumple su condena en la cárcel de Ambato. Además de la prisión, Alexis Mera debe pagar $778.000 como coautor de cohecho. También debe pedir disculpas públicas por el delito cometido y colocar una placa en el Palacio de Carondelet. La presentación de este recurso coincide con la liberación de Jorge Glass de la cárcel regional de Cotopaxi. Justicia de Reino Unido emite orden de extradición de Julian Assange. El juez Paul Goldspring de la Corte de Magistrados de Westminster remitió este miércoles 20 de abril del 2022 a la ministra británica del Interior, Priti Patel, para que sea firmada la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Patel tendrá un plazo de 2 meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega, mientras que la defensa del australiano ya ha indicado que la apelará dentro del periodo de 4 semanas previsto, que acaba el 18 de mayo. Según la ley, la titular del Interior solo puede ejercer su prerrogativa de prohibirla en casos específicos amparados por la Ley de Extradición del 2003. Y siempre conforme a los acuerdos con el país demandante, en este caso Estados Unidos. La eventual decisión de Patel podrá ser recurrida por las partes, la justicia estadounidense o Assange, pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza. El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo, el más alto del Reino Unido, dio luz verde a la extradición de Assange al rechazar un recurso suyo que buscaba impedirla e instruyó a Vanessa Bairnster, la jueza de primera instancia, a emitir la orden que ahora debe sancionar el gobierno. Si no hubiera ningún recurso, la extradición se produciría en los 28 días siguientes de haber sido autorizada por la ministra, de acuerdo con la página web del gobierno. La defensa de Assange tendrá aún la opción de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Petróleo ecuatoriano se vende mejor y recibe ofertas por encima del precio del mercado. El martes 19 de abril de 2022, Petroecuador realizó la apertura de sobres para la adjudicación de contratos de mediano plazo para la venta de crudos Oriente y Napo. Este es el primer concurso de este tipo que se realiza durante el gobierno de Guillermo Lasso. El gerente general de Petroecuador, Ítalo Cedeño, indicó que estas licitaciones públicas permiten que participen un mayor número de empresas y que los ingresos para el país sean mayores que el valor que se da al nuestro crudo en el mercado. Con esta venta se espera obtener unos 1.100 millones de dólares de ingresos, más 9 millones de dólares solamente por el concepto de premio. El país necesita recursos de la industria petrolera para invertir en otras áreas como educación, salud y seguridad, destacó el gerente general de Petroecuador. Durante el 2021, el crudo ecuatoriano llegó a venderse con castigos de más de $6, es decir, con un precio menor al precio internacional, que es el petróleo de referencia para Ecuador. Esta situación, entre otros temas, se debía a que los manejos poco transparentes de los contratos petroleros durante los últimos 14 años habían provocado que los contratos de largo plazo se firmaran en condiciones poco favorables para el país. A través de un comunicado, la Presidencia de la República aseguró que el gobierno del encuentro continúa rompiendo cadenas de corrupción y ahora lo hace en la comercialización del petróleo. Este 19 de abril se adjudicó la venta de los crudos Oriente y Napo a mediano plazo a empresas refinadoras y no a intermediarias a través de un concurso público y transparente. Para alcanzar este objetivo, las autoridades aseguraron que se han implementado estrategias para incentivar la participación de empresas refinadoras y así concretar una venta directa de petróleo, evitando la intermediación. Se prohíbe el uso de carriles del trolebús y ecovía a autos particulares.
La Secretaría de Movilidad del municipio informó que no se permite el paso de vehículos particulares en los corredores exclusivos del trolebús y la ecovía a partir del miércoles 20 de abril del 2022. En un comunicado, la entidad informó que dispuso a la AMT a intensificar los controles y la gestión de tránsito en zonas de alto congestionamiento. El pasado 11 de abril, la misma Secretaría, en conjunto con la AMT, anunciaron la aplicación de 2 estrategias para intentar que el tráfico fluya de mejor manera en la capital. Una de esas estrategias era el uso controlado de los carriles exclusivos del trolebús y la ecovía. La idea era que los agentes permitirían que algunos autos privados circulen por estos carriles de lunes a viernes entre las 6:30 y las 8:30. Pero dijeron las autoridades, cuando estos vehículos impidan la circulación fluida de trolebús y ecovía, se suspenderá la circulación. La aplicación de la estrategia duró apenas 10 días. Cuidados en tiempo de COVID. Estimados televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Con esto de la pandemia o muchas otras situaciones que se han venido dando relacionadas con la pandemia, nosotros vemos personas que tienen un cambio de ánimo. Vemos personas que están muy ansiosas, muy temerosas, inclusive llegan a la situación de pánico, ¿ya? Y otras con estados depresivos, con un temor a la muerte por esto que estamos viviendo. Ahora bien, la ansiedad, ese temor a no saber qué es lo que nos puede suceder, lógicamente va a traer como consecuencia que nuestro organismo libere sustancias que son propias para los estados de ánimo avanzados. Quiero decir con esto que el momento que nosotros normalmente nos asustamos por algo, vemos que nuestro corazón late a una mayor velocidad, late con más fuerza, en ocasiones se acompañan de sudoración. Esto está causado por ciertas sustancias, ciertas hormonas que se liberan con ese estado de ánimo de miedo. Ahora bien, esto es lo normal, pero que esto se mantenga perpetuado durante todo el día o inclusive durante la noche causando insomnio, eso no es lo normal. Lógicamente, eso puede tener etapas, ¿no? Tenemos una etapa donde todos tenemos miedo a esto, todos tenemos un cierto estado de depresión, pero podemos llegar a una crisis de pánico o a un estado depresivo que ya requiera ser manejado por un especialista. Quiero decir con esto, un psiquiatra. No tengamos el miedo al psiquiatra. El psiquiatra, igual que un odontólogo, cuando nos duele una muela, igual que una persona que tiene un problema digestivo o el gastroenterólogo, el psiquiatra se encarga de equilibrarnos. ¿Por qué? Porque si no logramos esto, nuestro corazón puede producir arritmia, puede aumentar su presión arterial y puede llegar a comprometerse de una manera importante. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el crédito tributario del IVA. Muchas personas me preguntan cómo debo yo tomar el crédito tributario del IVA. Para hablar del crédito tributario del IVA, debo tomar en consideración un punto muy importante que se encuentra en el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno. El crédito tributario del IVA se basa principalmente considerando que el IVA es un impuesto indirecto. El crédito tributario del IVA se basa al ser un impuesto indirecto por el IVA pagado 12%, el IVA en compras. Pero la regla fundamental es que para obtener crédito tributario, el hecho nace por la venta tarifa 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que para que usted pueda tener crédito tributario, usted debe tener una venta 12%. Para yo poderme compensar, escúcheme bien, este crédito tributario
que no le pertenece, escúcheme por favor, cuando usted tiene ventas tarifa cero o no objeto de IVA o ventas exentas de IVA, escúcheme por favor, el IVA pagado con tarifa 12, hacer un IVA, por favor, de consumidores finales, ¿sí? El IVA pagado con tarifa 12, de acuerdo al artículo 66, existen reglas de compensación. ¿Quiénes tienen derecho a compensarse el 100% del IVA pagado con tarifa 12? Quienes tienen ventas grabadas con tarifa 12%, sí, al 100%. Quienes tienen derecho a tener una compensación con un factor de proporcionalidad, quienes tienen ventas tarifa 0 y tarifa 12. Quienes no pueden compensarse y tienen que tener el IVA pagado con tarifa 12 tomado al costo, al gasto o al valor del activo, quienes tienen la venta con tarifa 0 o ventas no objeto, o aquellas que tienen las ventas exentas del IVA, como por ejemplo los que tienen rendimientos financieros que tienen sus ventas no objeto de IVA. Es importantísimo que también se tome en consideración que en el artículo 66 nos habla claramente que el IVA grabado con tarifa 12 puede acumularse solamente por 5 años el crédito fiscal. Esa es una reforma muy importante que ha tenido la cuenta o que ha tenido la cuenta del IVA como una cuenta por cobrar. Es una reforma que ha traído para que el crédito fiscal no esté acumulado de una manera infinita como se tenía en años anteriores. El crédito tributario del IVA, es importante que se cumpla las reglas de la compensación. No todo el IVA pagado con tarifa 12 genera crédito fiscal. Todo va a depender por el tipo de cuenta o por el tipo de venta, para ser específica, que usted tenga. Si tiene ventas con tarifa 0, si tiene ventas exentas de IVA o tiene ventas no objeto de IVA, usted no puede acumular crédito tributario. Y ese IVA pagado con tarifa 12 tiene que ser enviado al costo o tiene que ser enviado al gasto en el periodo fiscal que corresponda, porque los costos y los gastos tienen que ser enviados en el periodo fiscal que correspondan de acuerdo al artículo 7 de la ley tributaria. Recuerde, por favor, que también existen reglas de la compensación y que además el IVA es un impuesto de los consumidores finales. Por eso existe el concepto de crédito tributario. No todo el IVA siempre responde a un concepto de compensación. Así es nuestro país. Y tampoco no todo el IVA tiene un concepto de devolución. Nuestra ley tributaria define claramente para quienes existe la devolución. Nuestra ley tributaria también define para quienes existe el concepto de crédito fiscal. Recuerde, la ley tributaria está expuesta para que usted revise, para que usted analice, capacítese, actualícese. Es importante evitar riesgos fiscales. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Lasso se reinventó para ganar la segunda vuelta. Ahora deberá reinventar a su gobierno para salvar la democracia en el Ecuador. A un año del triunfo en segunda vuelta de Guillermo Lasso Mendoza, se hace necesario repasar algunos hechos que nos podrán llevar a la conclusión de que el candidato de centro derecha tuvo que replantear su estrategia electoral y propuesta programática para convencer al electorado que su triunfo constituía la medida más segura y confiable
para alejar del país al populismo cleptómano correísta que tanto daño había causado al Ecuador y que en esta contienda tenía como representante a Andrés Arauz, quien llegaba como favorito a disputar la segunda vuelta. Guillermo Lasso llegó a la presidencia de la República a su tercer intento. En la primera ocasión compitió con Correa, en la segunda estuvo muy cerca de ganar a Lenín Moreno en unas elecciones con apagón incluido, que dejaron un inocultable sabor a fraude electoral. En Ecuador se suele decir: la tercera es la vencida, y eso es lo que ocurrió con el candidato exbanquero de 66 años de edad, que con las adecuadas reformas introducidas a su campaña de la mano del consultor político Jaime Durán Barba, logró vencer al candidato correísta con el 52% de votos válidos, frente a un 47.5% que consiguió el candidato Andrés Arauz de Unión por la Esperanza, UNES. Con el resultado de segunda vuelta, quedó muy claro que el país no había respaldado en forma específica a un candidato de la derecha nacional, ni mucho menos. Lo que unió al Ecuador fue precisamente el inminente peligro del regreso de la propuesta cleptómana atrabiliaria correísta de la falsa revolución ciudadana que suprimió libertades, persiguió criminalmente a sus opositores e instauró en el país un gobierno inmoral que estaba sustentado en el manejo maniqueo de la comunicación, de la justicia y la fiscalía, así como en herramientas legales logradas a partir de la Constitución de Montecristi, que le convirtió en uno de los gobiernos más poderosos de la historia ecuatoriana. Guillermo Lasso triunfó en 17 de las 24 provincias del Ecuador, logrando algo que muy pocos dentro del país y en el exterior consideraban factible: subir 34 puntos con respecto a los resultados de primera vuelta, en la que obtuvo un 20% de favor popular, constituyéndose en la primera elección en la que perdía el correísmo en 14 años. Guillermo Lasso tuvo necesidad de reinventarse. Dejó atrás una imagen ultraconservadora y curuchupona que le impedía acercarse a demandas de sectores liberales y de centro izquierda, así como de grupos juveniles, ambientalistas, LGTBI, entre otros. El candidato logró apoyo mayoritario en las urnas tras cambiar su discurso y apostar al reencuentro, ofreciendo un gobierno transparente, honesto y vertical que enfrentaría con la ley la corrupción y evitaría espacios repugnantes de impunidad. En suma, el 63% de la población ecuatoriana que votó en primera vuelta en contra del correísmo entregaba un clarísimo mensaje y mandato a Guillermo Lasso. Una vez electo, Lasso intentó una alianza de gobernabilidad con socialcristianos y correístas que fue rechazada ampliamente por el pueblo ecuatoriano, que no tuvo limitación alguna a la hora de expresar su repudio a lo que identificó como el pacto de la impunidad. Eso obligó a Guillermo Lasso a dejar de lado el referido acuerdo para llegar a un consenso con Pachacutic, Izquierda Democrática e Independientes, que sabíamos que tendría únicamente fines de designar autoridades en la Asamblea Nacional y nada más. Lasso inició con pie derecho su gobierno,
logrando hacer realidad la hazaña de vacunar a la mayor parte de la población ecuatoriana en los 100 primeros días de su gobierno. Esa extraordinaria campaña, cuyo éxito es reconocido por amigos y enemigos, incluso internacionalmente, fue factible desarrollarla gracias al liderazgo oficial, al apoyo de sectores privados y de la ciudadanía en general, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de que en el Ecuador sí es factible conseguir grandes resultados a partir de consensos y acciones positivas de todos. La elevación de sueldos también marca el cumplimiento de lo ofrecido en campaña electoral, más el tema tributario tiene mucho más de sal que de dulce. La obstrucción en la Asamblea Nacional llegó a tal extremo que el presidente denunció al país la existencia de chantajistas y políticos inescrupulosos que pedían cuotas de poder y hasta dinero en efectivo. Asimismo, informó que el ex candidato Javier Hervas le había solicitado favores tributarios. Todo lo descrito nos conducía inequívocamente a entender que Lasso plantearía la muerte cruzada, pero nada de eso ocurrió. Y al contrario, tras la salida de la ministra de Gobierno Alexandra Vela, nombró como nuevo ministro al ex correísta Francisco Jiménez y al ex comandante de Policía General Patricio Carrillo lo designó como ministro de Seguridad. Guillermo Lasso y el flamante ministro Jiménez le prometieron al país que no pactarían para favorecer la impunidad y que todo acuerdo estaría dentro de los límites de la ética. El habeas corpus, ilegal, irregular, repugnante, escandaloso, concedido al ex vicepresidente de Rafael Correa, ingeniero Jorge Glass, quien tiene 2 sentencias ejecutoriadas y una apelada por delitos gravísimos de corrupción, a más del reiterado y fácil ingreso al Ministerio de la Defensa Nacional por parte de un chulquero y posible lavador apodado Don Nasa, y su posterior asesinato, volvieron a encender todas las alarmas junto a la creciente ira y desconfianza popular, minando la credibilidad del gobernante y manteniendo en zozobra a todo un país que no termina de aceptar el reiterado silencio oficial sobre casos muy graves que siguen escondidos en el misterio. Considero que es deber del presidente Guillermo Lasso comprobar con hechos concretos su ninguna vinculación con acuerdos o pactos inmorales. Asimismo, es inaplazable implementar cambios en la cúpula militar, así como en las altas esferas gubernativas, abriendo espacios de gobernabilidad con una propuesta de verdadera concertación nacional que involucre a todos los sectores democráticos y ciudadanos del país, con la sola exclusión de quienes están procesados por delitos de corrupción. En la hora actual, se hace más urgente que nunca la implementación de una reforma política con muerte cruzada para enterrar definitivamente ese mal sabor que ronda en un país que merece respeto y un claro horizonte de verdadero cambio. Opinión. El multilateralismo aprueba. Con total seguridad, el año 2022 será considerado como el año en el que el multilateralismo fue puesto a prueba. La guerra en Ucrania ha afectado no solo a las economías y fuerzas de seguridad de los países involucrados en el conflicto, también ha golpeado a la comunidad internacional y ha debilitado la resolución pacífica de los mismos. Lamentablemente,
la capacidad de una potencia se ha impuesto por sobre las instituciones internacionales y ha provocado una guerra que en principio se creía que sería de corta duración y con ataques quirúrgicos sobre la infraestructura estratégica ucraniana. A 2 meses del inicio del conflicto, este se ha recrudecido y ha tenido efectos globales. Por un lado, los precios de la energía han escalado a niveles del año 2014. El incremento del precio del petróleo y gas natural han provocado que la inflación aumente en todo el mundo. En Estados Unidos, el índice de precios ha alcanzado niveles que desde hace 40 años no alcanzaba y casi la mitad de los países ricos han registrado un aumento superior al 5%. Las economías en vías de desarrollo han tenido que afrontar con más dificultad este problema y producto de la crisis de los contenedores, también la logística mundial pues ha encarecido los precios de los productos finales, provocando problemas en la balanza de pagos de los países que exportan bienes primarios como Ecuador, ya que los valores de sus exportaciones son menores que el de sus importaciones. Y todo esto parecería ser la antesala de una nueva crisis internacional. Para algunos expertos, esta será muy parecida a la crisis del petróleo de 1973 o la de la deuda suscitada en la década de los 80 del siglo anterior. Y para sortear estos problemas, el multilateralismo debe ser nuevamente una válvula de escape para evitar que los problemas económicos puedan derivar en conflictos sociales internos o en aventuras autoritarias que aprovechan las crisis para hacerse presentes. Es momento de repensar a las instituciones internacionales. Estas deben tomar en cuenta en sus órganos más importantes de decisión a otros actores relevantes en cada una de las regiones. Por ejemplo, es momento de plantear seriamente una reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e incluir como miembros permanentes a países con gran relevancia regional como Brasil, Sudáfrica o Japón. También es necesario replantear la toma de decisiones en algunas instituciones internacionales que proveen de recursos para la cooperación. Así que es importante que éstas reflejen el espíritu por el cual fueron creadas y no como herramientas para el ejercicio del poder. Para esto, entender a la cooperación como un medio y no como un fin en sí mismo es fundamental. Los conflictos, la pandemia y la situación económica están poniendo a prueba el multilateralismo. La historia nos ha demostrado con absoluta claridad su importancia para reducir los conflictos y brindar asistencia a diferentes países. El sistema internacional, que nació en 1945, se encuentra en una fase de transición, pero debemos trabajar para que éste se fortalezca, permita profundizar la cooperación y así continuar en el camino hacia unas instituciones internacionales sólidas que permitan mantener la paz. Gracias. Editorial. La Asamblea se mueve en punto muerto. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Abril parece haber durado una eternidad para la Asamblea Nacional. A los 21 días, la situación sigue siendo la misma. Dos fuerzas se disputan el control del organismo y ninguna de las dos tiene la fuerza suficiente para neutralizar por completo al contrario. Como al inicio del mes el socialcristianismo y el correísmo, acompañados por un grupo de radicales expulsados de Pachacuti, tratan desesperadamente de reunir 92 firmas para hacer una autoconvocatoria e introducir en el orden del día la conformación de la comisión multipartidista para evaluar y luego censurar a la presidenta Guadalupe Llori. La necesitan de urgencia porque mientras Llori esté en la presidencia, ese mecanismo establecido en un procedimiento por una opinión vinculante del procurador, que dura al menos 30 días, tendrá serias complicaciones. Nuevamente, y como si no hubiera transcurrido ni un día, los protagonistas de esta iniciativa son los mismos: el socialcristiano Esteban Torres
y la correísta Marcela Holguín volvieron a aparecer ante la prensa como coordinadores de la intentona. Torres volvió a asegurar, como lo hizo a inicios de mes, tener los 92 votos para su intento. Se supone que el viernes sería el día del asalto final, de ser cierto que tienen las firmas. Para el Partido Social Cristiano, sacar a Yori es de vital importancia. Sin ella en el cargo, subiría Virgilio Saquicela, quien dejaría un puesto en el CAL, una vicepresidencia vacante que los socialcristianos aspiran tener. Sin embargo, muy pocos creen a Torres porque ya lleva tiempo diciendo lo mismo y sin haber reunido las firmas. Conseguir 92 votos no luce tan fácil como Torres y Holguín pretenden hacer creer. Pachacuti ya dijo que no participará de esa autoconvocatoria y lo mismo dijo hoy la Izquierda Democrática. Ambos saben que si vuelven a cero, no repetirán la participación que lograron en comisiones y organismos administrativos de la Asamblea. A Pachacuti e Izquierda Democrática se suma el gobierno y su bloque de asambleístas independientes, que tampoco quieren que correístas y socialcristianos controlen la Asamblea. En este sector algunas cosas han cambiado desde que Jorge Glass salió de la cárcel de la Tacunga. Según un asesor que trabaja en el bloque de Creo, el gobierno trata de recomponer su alianza con Pachacuti y la Izquierda Democrática para ratificar que no hubo pacto con el correísmo para la concesión del habeas corpus. Estamos terriblemente debilitados por lo de Glass y por nada del mundo queremos que nos vean comulgando con los correístas. Esa recomposición pasa por ayudar en la medida de lo posible para que Yori se mantenga en el cargo al menos por un mes más. Hay conciencia de que la situación es insostenible para Yori y por más medidas cautelares que interponga y por más argucias que tengan sus estrategas, el fin de su presidencia está cantado. Mientras no hayan las 92 firmas para la autoconvocatoria, Yori gana tiempo. El lunes, la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, que recibió el pedido de medida cautelar de la presidenta de la Asamblea en contra de quienes la quieren destituir, emitió una primera providencia donde le pide que determine la descripción del acto violatorio del derecho de manera clara y concreta, determinando el momento que viola el debido proceso y seguridad jurídica que reclama. Precise su pretensión jurídica. La jueza también pidió a Santiago Salazar, secretario jurídico de la Asamblea, adjunte ampliación de la Procuración Judicial que lo faculte a presentar acciones constitucionales de ser el caso en representación de la Asamblea Nacional como cuerpo colegiado o de forma individual en representación de la legitimada activa. En todas estas movidas sigue siendo vital el factor tiempo. Uno de los sectores en disputa quiere que Yori salga en 1 o 2 semanas máximas y el otro que dure lo más posible. De por medio está la designación del nuevo Contralor por parte del Consejo de Participación y Control Social. Ese objetivo luce distante. Según el presidente de ese organismo, Hernán Ulloa, el proceso para elegirlo tomará al menos 5 meses y lo más probable es que se demore 6 con impugnaciones y demoras insoslayables. Es decir, la selección del nuevo Contralor únicamente estará lista en el último trimestre del año y muy difícilmente se llegará hasta entonces sin que haya cambios en la presidencia de la Asamblea. Esto difícilmente se producirá sin que haya cambios en el Consejo de Administración Legislativo CAL y consecuentemente en el juicio y censura a los miembros de la mayoría anticorreísta del Consejo de Participación y Control Social. Seguramente Guadalupe Yori no aguanta en la presidencia de la Asamblea 5 o 6 meses más. ¿Cuál es entonces el objetivo de que resista 1 o como mucho 2 meses? Nadie lo dice abiertamente, pero ahí entra, aunque sea un tema puramente especulativo, el llamado factor Polid. En la Asamblea existe, en efecto, un run muy fuerte de que en semanas podrían salir revelaciones del ex contralor Carlos Polid procesado en Estados Unidos
por el delito de lavado de dinero. Todo funciona como si para el correísmo y el socialcristianismo fuera de vida o muerte alzarse con el poder de la Asamblea antes de que Pollitt eventualmente haga confesiones comprometedoras en Estados Unidos. No circula una sola información o dato objetivo de que esto pueda ocurrir, pero es incontestable que el fantasma de Pollitt recorre los pasillos de la Asamblea como si fuera un factotum. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. La extradición del prófugo por Hernán Pérez Luz, El Universo. El presidente de la Corte Nacional, que va para 1 año en su cargo, debería iniciar el procedimiento de extradición en contra del exdictador. No hay razón para demorar más este procedimiento. La sentencia que lo condenó está firme. Todos los recursos ordinarios fueron agotados por la defensa de este individuo. Es público y notorio que él reside en Bélgica, país con el cual el Ecuador mantiene un tratado de extradición, un poco antiguo ciertamente, pero que sigue vigente. Se sabe además que la cantaleta de sus corífeos de que la sentencia iba a ser impugnada ante un tribunal internacional fue puro cuento. Lo que sucedió es que tuvieron miedo de acudir a un sistema interamericano de derechos humanos, pues sabían que su pretensión sería rechazada. La sentencia que lo condenó a él y a otros secuaces cumple de largo con los estándares internacionales. La labor de la fiscal general en este caso fue ejemplar, así como la de los jueces que conocieron del caso, magistrados que de paso habían sido designados por los propios alcahuetes de la dictadura correísta. No hay justificación entonces para dilatar más la extradición del dictador prófugo. La ley no puede hacer excepciones. Que si conviene o no enviarlo a la Tacunga es un asunto que no debería ni siquiera discutirse. El Ecuador lleva años siendo pisoteado y abofeteado por una clase política y un sistema judicial que con pocas excepciones apesta a podrido. La arrogancia del juez de Manglar Alto, su abierta burla a la justicia, su completa impunidad, su chabacanería, su desprecio por la ley y por la dignidad de su cargo son una afrenta a millones de ecuatorianos que aún creen en la decencia y que aún aman este país. ¿Cómo es posible que este individuo haya llegado a ser juez? ¿Cómo es posible que nuestro sistema judicial pueda otorgar el poder de dictar justicia a un señor como este? Es el colmo que en nuestro país un condenado a prisión por fraude salga libre gracias a otro fraude. Hernán Pérez Luz, El Universo. El delincuente Glass, héroe y santo. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Los correístas no son cicateros consigo mismos. Primero, dijeron que eran seres de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Ahora han mutado y el más publicitado de sus representantes, Jorge Glass, ha sido elevado al rango de héroe. Se entiende que así procedan Rafael Correa, Ricardo Patiño, Marcela Guiñaga, Gabriela Rivadeneira y tantos otros presos y huidos. Glass realizó acciones de héroe que les calza, según sus acepciones que da el diccionario de la lengua española. Así dice, una acción abnegada en beneficio de una causa noble. Y hacerse famoso por sus hazañas, por supuesto. Preso, él era un motivo de insomnio para todos ellos y para Correa en particular. Pero no habló, y la ley del silencio es parte del código de honor de las organizaciones delincuenciales. ¿Cómo va a ser aquello, a sus ojos, una nobleza digna de ser subrayada? Y la hazaña no es epopéyico salir a los 4 años y medio de la cárcel tras haber sido el alfil principal de la revolución ciudadana en los sectores estratégicos donde más contratos y robos hubo. Salir burlando a todo el Estado, restregando ante la opinión la bancarrota vergonzosa del sistema de justicia y sin devolver $1 de los 14.1 millón que debería pagar con su tío Ricardo Rivera, fallecido el 15 de enero pasado. Héroe, dicen los correístas, y le crearon hasta un hashtag Jorge es un héroe.
y ahí retrataron la quiebra truculenta que sufrió la sociedad ecuatoriana con ellos y de la cual no vuelve. Quiebra de valores y referentes en la cual se alteró hasta el significado de las palabras. Un delito no es un delito. Glass estuvo preso de gana por asociación ilícita y cohecho agravado. En realidad estuvo preso por puro odio político, porque lo que hizo fue sacrificarse por la patria. Y lo dijo apenas salió en un medio de una nube de irregularidades. Pasé 4 años y medio en la cárcel y con toda la potencia de mi espíritu les digo que no tengo un átomo de arrepentimiento por lo que hicimos por nuestra patria. Soy un soldado de la Revolución Ciudadana. No se puede vencer a alguien que no se rinde nunca. No tiene un átomo de arrepentimiento. No sabe por qué su tío recibió 14.1 millones de dólares de Odebrecht. Y podrá seguir diciendo que todo lo que afirmó José Conceição Filho, el exdirector de la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador, que fue el que pagó las coimas, fue producto de un montaje político para involucrarlo. Lo que hizo por la patria fue cobrar y recibir el 1% sobre cada contrato público que él atribuía primero como ministro y luego como vicepresidente. Glass no solo pedía para él, también pedía para campañas políticas de la Revolución Ciudadana. Un camarada solidario, sin duda. La hidroeléctrica Manduriaco, el poliducto Pascuales Cuenca, la refinería del Pacífico, el acueducto La Esperanza, el trasvase Daule Vinces, se hicieron todos con sobreprecio y coimas para él, según lo relató Conceição a la justicia de su país. Glass vio una refinería en el Aromo, donde solo había un terreno aplanado y donde desaparecieron 1.200 millones de dólares. No vio, por obvias razones, la corrupción en las demás contrataciones públicas en las cuales se impusieron comisiones para el partido y para sus funcionarios. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas, los aeropuertos de Tena en Santa Rosa, las carreteras, las escuelas del Milenio, Yachay, obras y elefantes blancos de la Revolución Ciudadana. Nada escapó de sus manos. El correísmo no solo robó, instaló modelos narrativos que le sirvieron para solapar conductas y actitudes abiertamente delincuenciales. Un delito es una obra revolucionaria, según ellos. Ir preso es una miserable persecución política. No confesar los delitos ni devolver lo robado son hazañas dignas de un héroe. Nunca debiste estar en prisión. Mereces libertad, escribió Patiño en un trino, porque diste todo de ti por un Ecuador más próspero y justo, porque eres honrado y lleno de bondad. Homenajes entre gentes con expedientes judiciales similares. No solo héroe, es santo. En ese relato no hay que perderse. Decir que Glass es un delincuente es hacer parte del complot político y de la persecución judicial, lawfare, que emprendió la oligarquía y el imperialismo contra los revolucionarios, así sean revolucionarios de pacotilla, como Glass. Decir que es un ladrón es un acto temerario que jamás podrá ser probado. Decir que debe volver a la cárcel es desear mantenerlo como rehén político. Decir que es un corrupto es ser parte de sus victimarios, porque los verdaderos delincuentes son los que lo acusan. Decir que debe estar preso es exhibir la agenda de odio, mentira y rencor contra él que encarna la esperanza. Pedir que sea vigilado para que no escape es distraer al Estado, que tiene que utilizar el dinero, las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia para combatir la inseguridad y la delincuencia, porque Glass no es un corrupto. Glass es un héroe que además estudió en la cárcel. Todos los corruptos hicieron esta semana odas a Glass. Hasta el lameculos de Jorge Gestoso, ex periodista de la CNN, pagado por el correísmo para venir a ser el suso de su líder, él dijo que Glass había pasado 4 años y medio en prisión tras un juicio amañado y sin pruebas según expertos. Es decir, según sus proveedores de billete, léase. Correa se dedicó a arponear a muchos de los que hablaron del escándalo producido por el juez corrupto de Manglar Alto. Nunca podrás superar, respondió a Otto Sonnenhosner, que eres ni la sombra de Jorge Glass. No lo eres, y tienes razón.
pocos delincuentes como Jorge Glass. El daño del correísmo a la sociedad está ahí. Se instalaron en el poder como arcángeles, manos limpias, corazones ardientes, robaron de lo lindo, se sacrificaron por la patria, quieren decir, se dijeron próceres siendo delincuentes y ahora llaman héroes a los sentenciados. Ya mismo, canonizan a Jorge Glass. José Hernández, Cuatro Pelagatos. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días con todos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Recuerden, estamos a un mes ya de conmemorar el bicentenario de la batalla del Pichincha. Vaya, conozca los museos, hable de los próceres, converse con sus hijos, con sus nietos, con sus estudiantes sobre esa gesta histórica que nos ha marcado para siempre la historia de esta tierra y de nuestro país. Vaya, mi saludo cariñoso para todos quienes están conmemorando el bicentenario a través de distintas actividades, particularmente del concurso nacional intercolegial de oratoria Voces del Bicentenario. Hoy quiero conversar con ustedes de un tema que resulta ya recurrente en el debate público: la justicia y su administración. Y esa administración deficiente, y esa administración tramposa, y esa administración con jueces que responden a una corriente política determinada. Que si salió Glass, que si saldrá Mera, que si es que piden salvoconducto para la señora Duarte, que si se nos escapó el Baby Yunda. Y sobre este caso quiero hacer particular énfasis, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. En el mes de diciembre del año anterior, los quiteños recibimos las fiestas de Quito con alegría, conociendo que en efecto había sido detenido el señor Sebastián Yunda allá en Buenos Aires, Argentina, mientras se fugaba de la justicia ecuatoriana. Él es un prófugo de la justicia ecuatoriana. A él se le asignó una medida sustitutiva a la prisión preventiva, que era el presentarse en el juzgado y estar cada determinado tiempo ante la autoridad. Él no lo hizo. No se presentó, no se puso el grisete, se fugó del Ecuador, se fugó de la justicia, vive en la Argentina, le dieron medidas sustitutivas en la Argentina, han pasado 5 meses desde que estuvo detenido y usted, presidente de la Corte Nacional de Justicia, presentó el pedido de deportación, de extradición del señor Yunda, y hasta ahora no pasa nada. Y hasta ahora no se responde ese pedido de la justicia ecuatoriana. Vamos a permitir ahora que la justicia extranjera también se burle de nosotros, de los quiteños, de aquellos que hemos tenido que ver con vergüenza lo que ha sucedido con el señor Yunda padre y el señor Yunda hijo. Pues yo no estoy de acuerdo con ello. Y creo que ustedes tampoco. Así es que, señor Yunda, no cante victoria. Y usted, presidente de la Corte Nacional de Justicia, insista de que de una buena vez se extradite al señor Sebastián Yunda para que sea juzgado como corresponde. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Club de la Noticia. Hasta mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.